Bienvenidos a una nueva entrega de Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado, aquel que llega directo al productor de campo. Vamos a estar viendo y recorriendo las imágenes sobre el ciclo de charlas llevado por la raza Limangus. La Asociación de Productores de Limangus Argentino organizó en el marco de la Exposición Rural 2025 un ciclo con 3 charlas, un veterinario, un ingeniero de agrofarma y luego el jurado que estuvo internacional, un sudafricano criado en Estados Unidos, PJ Palder, que también habló sobre el desarrollo y lo que ve de la ganadería de nuestro país. Así que los invito a que veamos y recorramos las imágenes de lo que fue este ciclo de charlas de productores de Limangus argentino en el marco de la Expo Rural 2025. Lo vemos. Por ahora. Bueno, vamos a comienzo entonces a la charla. Están agregando algunos apuntes. Lo presentamos entonces, pasa por favor, el ingeniero agrónomo Sebastián Rigel, nutricionista y asesor de varias empresas. Así que bueno, te dejamos el horario de mediodía, muy complicado, pero bueno. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, cara conocida a mí. Por ahí decía ustedes notando, pero yo a muchos de ustedes los conozco. Muchos son referentes en lo que hacen, sobre todo en esta raza que ha tenido un impulso muy grande en los últimos años, siempre obteniendo precios máximos en el mercado de Liniers, hoy Agroganadero Cañuelas, algún cliente que trabajamos mucho tiempo, que tenía Limusini y después fue a Limangus, como la gente de Martínez Arenaza, que trabajamos hace muchísimos años. Bueno, y hoy, por supuesto, con alguna empresa de Entre Ríos, con Virginia, que ahí tenemos una linda vaquillona, que es una vaca concría en un ambiente un poquito más hostil, en la provincia de Buenos Aires, donde la raza se adapta perfectamente bien. Un poco la charla que yo me voy a focalizar hoy es cuáles son las claves para lograr planteos económicamente viables en este nuevo escenario económico. Para lo cual vamos a definir un poquito cuál es el nuevo escenario económico, porque es un escenario que quizá la mayoría de los que estamos acá nunca durante mucho tiempo lo pudimos observar. Quizá en periodos cortos de tiempo, ojalá en esta oportunidad sea mucho más largo el periodo en el cual ese escenario se mantenga, ¿sí? Y es un escenario que a nosotros nos exige trabajar en forma eficiente, tranqueras adentro, que es como trabaja el mundo. Hasta ahora podíamos sostener la producción ganadera haciendo algunos artilugios, estoqueándonos, vendiendo más o menos bien, pero de acá en adelante es necesario cambiar esa forma y hay que trabajar sin duda en forma eficiente. Así que de eso vamos a focalizar en la charla. A ver si... Perfecto. Cuando analizamos esos datos y los ponemos de los últimos 6 años, que son los gráficos, el gráfico les mostré, y lo ponemos en forma anual, dividimos todos los años por 6, lo que aumentó la inflación, lo que aumentó el dólar oficial y lo que aumentó el novillo, podemos observar que el novillo, que es la barra en color verde, aumentó en promedio anual de los últimos 6 años un 107%, contra la inflación del 93% y contra el dólar oficial de 103%. ¿Qué quiere decir esto? Que el novillo aumentó más que la inflación y aumentó más que el tipo de cambio. Y si a esto le agregamos que el tipo de cambio hoy es real porque no hay más brecha, nos vamos a encontrar con un escenario que es el que tenemos hoy, que es extremadamente favorable desde el punto de vista de precios para la hacienda. Pues ya tenemos precios llenos en dólares y una corrección que vino haciendo los últimos 6 años, que el novillo subía más que la inflación y que el tipo de cambio. Pero esto seguramente se terminó de acá para adelante. Por eso digo que hasta ahora podíamos trabajar con cierta ineficiencia y seguir subsidios primero y cañuelas después. Y en los puntitos rojos podemos ver cómo varió en ese mismo periodo, marzo a marzo, la inflación.
podemos ver que más o menos, salvo algunos años, siempre había cierta correlación entre lo que aumentaba la inflación y lo que aumentaba el novillo. Si nosotros vemos otro gráfico y ya comparamos ese mismo novillo, cómo varió el precio de marzo a marzo, pero no contra inflación, sino contra tipo de cambio, y acordémonos que hasta ese momento el tipo de cambio era oficial. Teníamos un oficial y teníamos un tipo de cambio, una brecha cambiaria respecto al dólar que podíamos acceder, contado con liquidación, o dólar MEP, que ya lo vamos a ver, esto sobre dólar oficial. También el novillo tenía cierta correlación, de un año al otro subía prácticamente lo mismo que subía la inflación. Yo diría que un poquito más, porque cuando ahora a nosotros nos gusta analizar mucho la información, y acá podemos ver hasta la zafra 2024, o sea, hasta la zafra del año pasado, analizando marzo de un año contra marzo del año anterior, en las barras azules o celestes podemos ver cómo variaba el precio del novillo. Este es el novillo típico de 410 a 400 de y no la para cada uno de los modelos, el capital que hay que poner para estos planteos de intensificación es muy pero muy grande. En campo propio de 2.300 hasta 7.600 dólares por hectárea, si no tenemos tierra, imagínense el capital inmovilizado para producir en estos esquemas. Si tenemos la tierra y le cargamos el costo de esa superficie a 7.500 dólares el valor de la tierra, estamos aún en modelos de baja intensificación, 9.800 dólares y 14.200 dólares entre capital de trabajo más capital tierra para ese modelo. Por lo tanto, lo último que nos interesa desglosar, que es la rentabilidad de los modelos ganaderos, podemos ver que el campo alquilado es inviable, modelos de baja productividad. Los modelos de mayor productividad tienen una renta aceptable, pero es renta sobre capital de trabajo. Entonces, de nuevo, puedo obtener una renta del 6,5% haciendo todo muy, pero muy bien. Y no tengo el campo propio, sino que lo alquilo, con lo cual cualquier error que cometa me vengo a 4,8 o me vengo a 3 de renta. Por lo tanto, de nuevo, la renta del negocio ganadero es bajísima, aún con precios de la hacienda por las nubes, como nunca lo tuvimos. Y de nuevo, el mensaje no para el sector ganadero, para el sector ciudad. Todos creen que la ganadería gana fortuna, que nos llenamos de plata, y no podemos ganar plata aún haciendo muy bien las cosas. Cualquier negocio puede generar más que un 5, un 6% de renta hoy, quizá. Está bien, es en dólares, ¿correcto? Pero son rentas muy bajas para todo lo que hay involucrado. Cuando nos venimos al capital tierra, a la hacienda propia, las rentabilidades son mejores que en cría, pero van del 2,4 al 5,9%. De nuevo, son rentabilidades aceptables. Si la comparamos con años anteriores, son mejores. Pero de nuevo, el mensaje es: hay que trabajar muy, pero muy bien para obtener una rentabilidad discreta en lo que es la ganadería. Ya termino y hacemos la pregunta. Por un corral de recría. Es viable, funciona muy bien. Es un esquema que se utiliza mucho más en el oeste de Buenos Aires que en el norte de Buenos Aires, porque en el oeste hacer un verdeo, que podría ser un centeno o un triticale, muchas veces nos descoloca para hacer el cultivo de soja o de maíz tardío posterior, porque chupa mucha agua, pero que en ese caso lo reemplazamos con un corral de recría. En ese corral de recría lo que hacemos es mantenemos en la pastura las 2,5 cabezas que soporta el pasto. Más de eso no entra en la pastura en el invierno, podría ser partido Villegas, partido de América. El resto de los novillitos ya comprados o terneros, que son 4,8 cabezas por cada hectárea de pastura que tenemos en el modelo productivo, están en un corral de recría, con dietas basadas en sinaje de maíz o silo de sorgo, corregidas con proteína y minerales, ganando 800 gramos por día. Y en la medida que la alfalfa empieza a producir a partir de septiembre o de octubre, dependiendo del año, empezamos a alargar esos novillos que estaban encerrados, o terneros en realidad que estaban encerrados, para poder aprovechar con carga máxima de 7,3 cabezas por hectárea esa alfalfa que sigue produciendo.
Esa pastura es exactamente la misma que antes trabajábamos con 2 cabezas y media. Lo que pasa es que con 2 cabezas y media nos sobra básicamente el 100% del campo o algo más en primavera, y con esta carga podemos cosechar todo el pasto posible, ¿sí? Y eso es lo que hace diferente al modelo y a la producción de carne y al resultado económico. Por lo tanto, ese manejo de la pastura es bastante parecido. Esto es un campo en pico, en la pampa, esto se llama trebolares. Son pasturas de alfalfa pura en este caso, no se manejan en consideración con gramínea porque la zona es bastante seca. Pero bueno, esto es un poco el manejo que hacemos, son rodeos muy grandes no, rodeos de 450, 500 cabezas, pero que se manejan con parcelas chicas, con parcelas diarias. El capital total inmovilizado es el valor de la tierra para calcular después la rentabilidad. Y ahí vamos a tomar una hectárea de campo de cría, $3.000, y una hectárea de campo de recría, o sea de pastura, a $7.500. Discutible si son esos valores, son más altos o más bajos, pero serían valores razonables de campos de la provincia de Buenos Aires. Cuando nosotros analicemos la rentabilidad en el primer modelo de campo alquilado, el capital de trabajo, que incluye costos directos y costos de alquiler de la tierra, va a ser todo el capital involucrado. Por lo tanto, la rentabilidad va a ser el resultado operativo dividido ese capital de trabajo. Mientras que en el modelo de campo propio, la rentabilidad va a ser el resultado operativo que tengamos en ese planteo dividido el capital total. Y el capital total incluye los costos directos, no incluye el costo de alquiler de la tierra porque es campo propio, pero sí incluye el valor de la tierra. Entonces vamos a ver que estamos produciendo arriba de algo que es muy pesado y que obviamente si no lo hacemos de forma eficiente la rentabilidad de la actividad pasa a ser baja. Primer punto, para ponerle números y ver el resultado económico de estos 4 planteos que les mostré recién, vamos a trabajar sobre precios a mayo. Hoy podría ser los precios a principios de julio, algo han variado, no mucho, pero lo que aumentó en precio también aumentó el tipo de cambio, con lo cual básicamente el resultado sería que es prácticamente igual. El ternero macho de 180 kilos, 3.900 pesos, la ternera hembra de 180 kilos, 3.600 pesos, una vaca gorda 2.000, sabemos que todavía está un poquito arriba, manufactura 1.600 y vaca conserva 1.300. Esos son los valores que toma el modelo. Y el tipo de cambio, divisa Banco Nación, 1.155 pesos, que también sabemos que hoy está un poquito por encima de eso, pero sobre esos valores vamos a trabajar en cría, y los mismos precios de la invernada, o sea del ternero, lo vamos a utilizar para los planteos posteriores de recría y terminación. Nuestra foto acaba de correr, de lo que está bien en la franja más a la izquierda es la parcela que viene comiendo, la parcela va hasta el fondo, y lo que hace ahí es un avance de 40 o 50 metros para poder cosechar mejor ese forraje. Y ese forraje, fíjense que no tiene ninguna flor. Esta foto es en el mes de noviembre, y lo que está comiendo ahí es botón floral. Entonces cerramos. La intensificación de los modelos ganaderos es clave para lograr planteos técnica y económicamente viables, ya que permiten aumentar la producción de carne, reducir el costo del kilo producido, diluir los gastos de estructura, nos permite mejorar el resultado económico expresado a través del margen bruto, pero sobre todo a través del resultado operativo, que es descontándole esos gastos de estructura a ese campo, y también nos permiten aumentar la rentabilidad del negocio. Es fundamental. Si no intensificamos, no hay negocio ganadero viable. Pero de nuevo, la intensificación es más capital y más trabajo por unidad de superficie, con lo cual la palabra trabajo significa que hay que estar muy encima de estos planteos. En el modelo donde hacían el verdeo de cuidado, ¿le agregás el beneficio de la agricultura? ¿Es sobre eso? ¿O el valor de la tierra se lo disminuye? Está buena la pregunta, pero no la aclaré por ir rápido. Ahí la hectárea que juega es la de alfalfa. En la hectárea que utiliza el verdeo de invierno se paga un alquiler que es de 12 quintales dividido 2, porque es medio alquiler, son 6 quintales de soja que paga el alquiler, más todos los costos directos. Pero no juega como superficie, juega como costo directo. ¿Se entiende? Sí, porque hacemos ese verdeo en lugar de hacer un cultivo de invierno. Así está contemplado en el modelo. Pero el modelo sumándole la agricultura, sobre ese regalo. No, la agricultura va por otro lado. Después la agricultura paga otros 6 quintales de soja y hace una soja más tardía. Pero lo que contempla el modelo es, paga 6 quintales de alquiler de soja
porque es la mitad del año que inmoviliza el verdeo y todo el costo directo del verdeo, que son $180 por hectárea. ¿Correcto? Buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, tenemos preguntas. Para su charla, el médico veterinario Augusto Nacimene, técnico de Agrofarma. Bueno, ¿se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, primero agradecerle a Limantus y a Sebastián porque me dejó el camino bastante allanado, porque un poco mi charla viene a hablar de tecnologías, pero básicamente el principal concepto en el cual nos paramos hoy para el tema de producción es eficiencia, y creo que lo dejó más que claro en el contexto que nos atraviesa. Si no somos eficientes no vamos a poder seguir en este negocio. Entonces, nada, simplemente números. Fíjense cómo estábamos en 2024, acá con 21.400 millones de vacas y casi 15 millones de terneros, entre terneros y terneras. Segunda campaña, fíjense, bajamos los stocks, pero los mercados nos demandan seguir produciendo cantidad de carne, cada vez tenemos más demanda. Y creo que, bueno, un poco para ver cómo viene la distribución de los terneros, de acuerdo a las distintas vacunaciones. En Argentina somos bastante oscilantes en las producciones, pero más o menos nos movemos alrededor de los 14,5 o 15 millones. Pero creo que para solucionar esa pérdida de stock, hoy por hoy nosotros planteamos dos escenarios. Y uno es comprando más vacas, que creo que no es hoy por hoy el más viable, sino el segundo escenario, que es el de aplicar tecnologías, y un poco en ese sentido es de donde nos paramos desde el laboratorio para proponer algunas herramientas. Y como bien dijo Sebastián, bueno, uno de los puntos interesantes que no vienes, digamos, porque tanto tecnología, me refiero tanto a tecnologías de procesos como tecnologías de insumos. No pensemos que todo en la ganadería son insumos, sino que creo que con algunas maniobras sencillas de procesos y de insumos, y combinando ambas estrategias, vamos a poder mejorar nuestra eficiencia, vamos a poder producir más kilos de carne y vamos a poder satisfacer muchas demandas que hoy nos están pidiendo, sobre todo de mercados externos. Creo que tenemos que empezar a mirar un poco la producción desde lo simple a lo complejo. La nutrición, como bien dijo Sebastián, y lo he escuchado en algunas otras charlas de él, coincido totalmente, y de otros colegas que hablan mucho sobre nutrición, y sobre esto está recontra demostrado, esto es nutrición fetal. La importancia de esto radica básicamente en que vamos a tener un ternero eficiente en producción si nutrimos bien a la madre, porque acá se juega nuestro partido. Desde que se concibe el ternero, esto que es miogénesis primaria y secundaria, es largo de la fibra muscular. Después vamos a querer tener un ternero que produzca muchos kilos. Si bien, bueno, el Limantus aporta en ese sentido, pero si nosotros tengamos la raza que tengamos, no cumplimos la premisa de nutrir bien a la madre, no vamos a tener un largo de fibra muscular necesario para que ese ternero sea un buen convertidor en los corrales de recría en la recría y luego los corrales de terminación. Lo que trasciende hasta el destete, pero lo que no hicimos hasta ahí, perdimos el partido. No esperemos poner en los corrales de terminación grasa intramuscular. Entonces digo, esto, hablando del concepto de tecnología, esto es tecnología de procesos, tecnología de gestión, de planificación, como dijo Sebastián, y como tantos otros que hablan de cadena forrajera, de nutrición. Creo que debemos empezar, como dice el título, empezar de lo simple a lo complejo, y esto no requiere inversión, sino requiere gestión y planificación. Esta es, creo que la primera tecnología que tenemos que aplicar, que es la del sentido común y la de la cabeza, y la de entender cómo funciona la lógica de la producción de carne. Esto creo que
parece una verdad de perogrullo, pero me encuentro en muchos rodeos que recorremos a lo largo del país que hoy por hoy no tienen estacionados los servicios. Y es tan simple como tan complejo a la vez, y aporta más que un beneficio, sobre todo desde el punto de vista del manejo. Vuelvo al tema de tecnología de procesos. Nos permite manejar mucho más fácil los rodeos, tenemos las particiones concentradas, los servicios concentrados, podemos vender camadas más parejas, podemos determinar la época de nacimiento para que no nos coincida sobre todo con las épocas de miasis. Hoy es, creo, un problema bastante frecuente en muchas zonas del país, la miasis con las resistencias a los antiparasitarios disponibles que tenemos en el mercado, el tema de la mosca, de la bichera. También nos permite ajustar o determinar en qué momento nuestra vaca o nuestro ternero se va a poder aprovechar, como dijo Sebastián, la mejor producción de pasto de campo. Eso, determinando la fecha de servicio y estacionando el servicio, lo podemos manejar nosotros, y eso es tecnología de proceso. Nos permite sacar tropas más parejas, más pesadas, detectar las vacas que no producen, la famosa vaca turista, lo he dicho en más de una charla. Tenemos en Argentina el 60% de destetes, 63, 64, 62, tenemos 4 vacas de cada 10 que están paseando en los campos y que comen el mismo pasto que come una vaca que produce. Y además, dato no menor que nos permite ver cómo va a ser nuestro cash flow. Cuándo vamos a poder vender, cuándo vamos a poder comprar o cuándo nos va a entrar plata a la empresa. Pasamos del 70% a la cabeza, 22% a la cola y el resto quedaron vacías porque el porcentaje global de 80 pasó al 92%. O sea, no solo, como dije al principio, es importante tener muchos terneros, sino tenerlos temprano, tener muchos kilos. Los ganaderos vendemos kilos, cuando vamos al camión pesamos kilos, no contamos los terneritos que están arriba. Corrientes, misma situación, fíjense, acá hicimos un ensayo en tres condiciones corporales. Controles son los grises, que se hizo solo en el grupo condición corporal 3, en el grupo 2,5. Acá solamente se puso Bullfinch y control, no se hizo dispositivo, pero fíjense que el azul, que es la barra azul de los 3 grupos, siempre fue superior tanto al dispositivo, porque lo podríamos hacer tranquilamente con un dispositivo y estradiol, pero es mucho más sencillo inyectar que poner y sacar un dispositivo y poner una inyección de estradiol. En los 3 grupos, en las 3 condiciones corporales, siempre el Bullfinch respondió de manera más eficiente o con mayores porcentajes de preñéstero. Terneros de IATF y cuánto pesaron los terneros de Bullfinch en el cuerpo. 215 kilos los de IATF, 209 kilos los del cuerpo de Bullfinch. O sea, 6 kilos de diferencia, inferiores obviamente, y lógico por la diferencia de casi 20 días de preñez, pero estos 6 kilos están dados porque la mayoría de los terneros del cuerpo fueron tempranos, fueron muy cercanos a la IATF. Esto también es para trabajar sobre las colas en Santa Fe. Hicimos vacas que iban a un servicio de otoño, pero decidimos intervenir sobre la cola, y en 40 días de servicio es la falta de ciclicidad. Es toda esa vaca que no tiene actividad ovárica, por ende no se va a poder preñar. Entonces nosotros planteamos, ahí sí, combinar una tecnología de procesos, que es la determinación de condición corporal y de ciclicidad o de actividad ovárica, aplicando la herramienta que nosotros desarrollamos, inyectable, que es Bullfinch N, aprovechando ese momento que tenemos encerradas las vacas, para lograr la ciclicidad de esas vacas y que se activen lo antes posible. Y no esperarla que lo hagan de manera natural, porque lo van a hacer, sí, pero al final del servicio. Entonces nos van a terminar quedando muchas vacas cola, quedando muchas vacas relegadas, y muchas se nos terminan yendo del sistema, porque si somos drásticos con la selección de toda la vaca vacía, o la eliminamos o la pasamos a otoño, pero terminan cayéndose del sistema. Eso es para aquellos productores que puedan diferenciar o que puedan hacer un diagnóstico de ciclicidad.
aquellos productores que no puedan diferenciar la vaca que esté anéstrica o ciclando, aprovechar ese momento del encierro de lactosa para hacer un tratamiento a todo el rodeo de cría. ¿Qué va a pasar? Vamos a tirar las dosis, vamos a desaprovechar las dosis de la vaca que está ciclando. El Bullsitch sobre la vaca ciclando no produce ningún efecto, hemos hecho varios trabajos de investigación sobre eso, pero el principal beneficio que tiene es que no produce abortos. Entonces, si lo aplicamos en una vaca que se preñó recientemente y que no la detectamos, tampoco la vamos a hacer abortar. Lo que nos va a pasar es que no lo va a producir ningún efecto porque ya está ciclando o está preñada. Entonces, básicamente un esquemita muy sencillo: la vaca que es cabeza o vaquillona, que está cíclica, esa no le hacemos nada, decidimos ponerla IATF, decidimos ponerla con los toros, esa vaca se preña sola, no tenemos que intervenir nada, simplemente diagnosticar. En el caso del cuerpo y la cola, en el caso del cuerpo y la cola, a ese grupo es al que las del cuerpo, que son las que parieron más temprano, en general se encuentran en anestro superficial, que están próximas a pasar a ciclar, y las de cola, que se encuentran en anestro profundo, simplemente por tener un posparto más corto, un estado corporal un poquito más bajo, a esas son las que recomendamos la aplicación de Bullsitch. Justamente pensando en las que están en anestro profundo, que cambien a anestro superficial, y las que están de anestro superficial que pasen a ciclar. Y nos ha pasado en varios ensayos que hicimos hace muchos años que a las que estaban en anestro superficial en el momento de terminar la actividad ovárica y no las inyectamos, volvieron para anestro profundo. La tecnología del proceso, como bien dijo Sebastián, el manejo es clave, estacionar los servicios en el caso de que no estén, y algunas tecnologías de insumo como sanidad, vacunas, minerales y Bullsitch. Vamos a tener, como bien se habló en la charla anterior, márgenes brutos mucho más altos, que hoy por hoy es lo que nos va a mandar el estar o no estar dentro de la actividad. No se olviden que muchas de los ambientes de los que estamos con ganadería competimos con agricultura. Entonces, nuestro desafío como productores creo que es ser más eficientes, destetar más kilos y evitar esa vaca turista, ser drásticos con las decisiones y aplicar esas tecnologías que tenemos disponibles para diferenciarnos, como dice acá. La diferencia va a estar en aquellos que saben por qué y cómo se hacen las cosas. Creo que entre todos podemos mejorar la producción ganadera. ¿A partir de cuántos días de parida se aplicaría el Bullsitch? Bien, muy buena pregunta. Lo ideal es 40, 35, 40, entre 35 y 45 días de posparto. No te olvides que el Bullsitch por 10 días la vaca no va a recibir servicio porque está la progesterona alta, no va a tener celo, con lo cual poniéndolo a los 35, a partir de los 45 ya la vaca puede recibir servicio, 40 te vas a 50 y así, pero es alrededor de los 40 días es el momento ideal. ¿Es una aplicación? Es una aplicación. ¿Y el costo? Y el costo ronda los 0,6 kilos de ternero, la dosis. Yo la hice sobre un rodeo de 35 kilos, pero fue importante el estado corporal de cada uno. Las que estaban en buen estado corporal tuvieron resultados mejores. Las que estaban regulares, no, los resultados no fueron buenos. No, justamente el producto lo que hace es colaborar o dar una ayuda más. Me refiero a la pregunta de Mariana. Mariana, sí. Es relativo. Sí, por eso yo creo que el estado corporal, de hecho lo hemos hecho en pruebas en algunas vacas de estado corporal 2, 2,25, con balance energético positivo y los resultados no fueron malos. Pero bueno, siempre lo ideal, como les dije al principio, lo importante es mantener condición corporal y después sí sumar las otras herramientas. Vamos de lo más simple a lo más complejo y bueno, este sería el paso 2 si tenemos una condición corporal, sanitaria, mineral contemplada. Así que bueno, muchas gracias, cualquier cosa nos cruzamos en el chat. Muchísimas gracias, súper interesante. Me parece que van a tener varias consultas en el stand. Bueno, y por último,
que pase por favor JP, no PJ, que nos va a dar, es un jurado internacional, tuvimos el honor de tenerlo en la pista y nos va a dar una charla. Continuamos viendo y recorriendo lo que fue el ciclo de charlas organizado por productores del Limangus argentino en el marco de la Exposición Rural 2025 desde la Sala Seibo. Un ciclo de charlas que contó con 3 charlas sumamente interesantes. Además, los invito a que nos busquen en www.feptv.com.ar. Allí, señor productor, señora productora, va a encontrar todas las novedades del agro que necesita para estar actualizado. Ahora sí, continuamos viendo las imágenes de lo que fue el ciclo de charlas de la raza Limangus en la Expo Rural 2025. Hoy le toca al otro intérprete. Thank you. Thank you. ¿Cómo se llama la charla? There's only one file. Hay una sola. Give you a big applause. Gracias a todos por ¿Te paso el micrófono? For another opportunity to speak to you. I'm sure by now you're tired of this South African accent. Bueno, gracias por la invitación y bueno, perdónenme por el acento sudafricano, pero vamos a tener que entenderlo. So I'm going to be speaking about just global challenges and opportunities within the livestock industry, but I'm going to keep it brief and big picture. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de los desafíos globales en la industria en la cual estamos. Yo quiero también hacer una pequeña introducción para los que no conocen a PJ, que me parece que es interesante. Él ha jurado en más de 50 países, diferentes razas. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en Argentina y ha visitado más de 120. Se crió una familia, la 5ª generación de productores y trabaja también con muchas empresas relacionadas a la genética. Es una persona con mucha experiencia. Él, a diferencia de muchas, y esto es un comentario personal, yo creo que él aporta una visión global y no sesgada de un país. Si bien él es sudafricano pero vive en Estados Unidos, tiene una visión global, está por África, India, Oceanía, o sea, él se mueve a Europa, anda por todo el mundo, entonces eso creo que es valioso remarcarlo. Okay, thank you. Thank you, Abel. That's why we pay you the big bucks. Dice que por eso me pagan, pero bueno. So a lot of these observations is just a journey from being born into this industry, like Abel said, 5 generations on the same farm, and just the exposure I've had across visiting 127 countries. Bueno, lo mismo que le explicaba acerca de los países, y esa foto es cuando él era chico en Sudáfrica, y lo que comentaba acerca de la 5ª generación. And these are some of the companies that I work with in my consulting and embryo business, etc. Bueno, esas son todas las empresas con las que él trabaja actualmente. So I'm going to start this idea from 30,000 feet in the sky, and then we'll bring it down to grassroots, just the concept I'm going to discuss today. Please say again. Yeah, don't look at the pictures. No. So I'm going to start at 30,000 feet in the sky, like big picture looking down, and then I'll zone down and get to grassroots. Él va a empezar primero con una visión desde arriba de la industria y después bajando y especificando cada caso particular. When I was at school, we always got taught that the teachers were the real heroes. Cuando iba a la escuela, probablemente era good student o bad student. Cuando iba a la escuela,
veía a sus profesores como héroes. And I don't know if that's true. My teachers were not very heroic when they were writing with chalk up on the chalkboard. Bueno, pero mis profesores en realidad no eran tan héroes heroicos como suponía que eran. I think the real heroes are the real heroes, and that is the farmers and food producers. Pero bueno, para mí realmente los héroes son los productores, los criadores. And there's several reasons for this. The first one is obvious, food security for countries. I mean, that's obvious. No country can survive without its food producers. Bueno, la primera razón es obvia, es por la seguridad agroalimentaria, la independencia de la comida. And of the population is feeding 100% of the population. That is a superhero status. Bueno, en la mayoría de los países del mundo, el 1 al 2% alimenta el 100% del mundo. O sea, es como que hay un 1% que trabaja para el 100%. For me, the most important aspect of this is the fact that farmers decentralize power. So all the small little communities around the country have got wealth, influence, they've got some character and strength to those small communities only because of the farmers. So the power is taken away from one city and spread across the country. Bueno, que por eso él en esto le quiere dar mucha trascendencia a las pequeñas comunidades, en definitiva, o a los pequeños productores, porque en definitiva son los que alimentan a las grandes ciudades, y eso se comunica poco en relación a, o sea, la ciudad. El ciudadano hoy no conoce. Yo voy a tratar de hacer un intérprete. Descentraliza el poder. Exacto. Que las ciudades se descentralizan en estas pequeñas comunidades que son las que se gestan a través de esos pequeños productores, que si no tendrían mucho más poder las ciudades grandes. Lo que dice que esta actividad permite generar pequeñas comunidades. And this concept is very important because the countries that people leave to move to other countries are the countries with centralized power in one big center. The countries that people go to or want to go to are countries that are decentralized with power and influence and wealth across the country. Bueno, viendo el concepto entonces descentraliza el poder. Lo que dice es que esto es muy importante porque se está viendo la lógica que los lugares donde la gente quiere ir a vivir son los países que están descentralizados sus comunidades, y que los países que emigra la gente es aquellos en que está muy centralizada en grandes metrópolis, pero no hay población en el interior. This is only possible with farmers and agriculturalists. Esto es solo posible con que haya muchos agricultores. The other thing is national security. So you've got a very long border with Chile, and fortunately Chile is a very good neighbor. But if Chile was Russia, the only way that there's a witness for what's going on all across the country is farmers and ranchers. Dice que también es para seguridad nacional, que si en nuestro caso que tenemos una frontera muy larga con Chile, la única manera de proteger esa frontera es en estas pequeñas poblaciones de agricultores y ganaderos que están todo a lo largo de nuestra frontera con Chile. Que lo que hace nuestra actividad es poblar el suelo, protegerlo. The only reason there's roads or cell phone network or electricity in any of those areas is because of the farms. Que hay caminos y comunicación es porque allí hay poblaciones activas. Yeah, so if Chile was like Russia, you could be invaded in Patagonia. You wouldn't know if there were no farmers. Si no tuviésemos a nuestros granjeros en la Patagonia, podríamos haber sido invadidos si Chile hubiese sido Rusia. So the real heroes are the real heroes, not the teachers. Entonces los grandes héroes no son los profesores, sino son los. So what has this got to do with cattle? ¿Y qué tiene que ver esto con el ganado? We have to preserve our way of life in raising animals for human consumption. Tenemos que proteger nuestra manera de generar animales para poder alimentar esa población. And to do that, we have got to persevere through floods and droughts, famines, bad political decisions, downturns in the markets.
Y para hacerlo tenemos que sobrevivir como lo hacemos, inundaciones, sequías, malas políticas, tenemos un montón de variables que afectan nuestra actividad y a pesar de eso sobrevivimos. Y nadie persevera como un ganadero. But in order to do that, we need productive livestock. Pero para hacerlo necesitamos un ganado muy productivo. And productive livestock make profits for the farms of the businesses. Y el ganado productivo genera la renta al granjero. And profitable farms make prosperous communities. Y granjeros prósperos generan valor agregado a sus comunidades. And that completes the circle of the human flourishing Y phase. eso completa ese círculo virtuoso que estaba hablando recientemente. So, if we take the analogy of the wheel, Si tomamos la energía de la rueda, there are 8 spokes, all with equal length. las 8 radios de igual largo, And in this analogy, genetics is only 1/8 of the equation. y en este análisis la genética es solo uno de esos radios. There are 8 incredibly important divisions to pay attention to. Even though we are passionate about genetics, if we don't pay attention to the other 7 divisions, our wheel will go flat and the vehicle can't move forward. Si, a pesar de que soy una apasionada de la genética, entiendo que si estas 8 divisiones que generan una buena operación ganadera no están bien alineadas, no funcionaría bien esa rueda que estamos hablando. And the other divisions are herd management, Las otras son el manejo, animal health, la nutrición, nutrition, la salud, la nutrición muy en orden. La salud, la nutrición, marketing, marketing, la comercialización, record keeping, el manejo de la data, forage management, forest management, Pastoreo, el pastoreo del pasto and then human capital or y human el resources. capital humano. So, Acá, productiva. is it the one with the most muscle or the one with the most milk? La que tiene más músculo, la que tiene más leche. My argument today is no. Mi argumento de hoy, no. The most profitable animal is the one that is firstly adapted to its environment. La más adaptada es para mí aquella que es más que da más ganancias And secondly, that is functionally efficient. y que es funcionalmente eficiente. And that allows the animal to be fertile Y eso le permite ser fértil and to live a long y time. tener una larga vida. So that top line is what I call the profit traits. Those are the traits that make you a La profit. línea de arriba, la adaptabilidad, la función eficiente, la fertilidad y la longevidad son los más importantes. The bottom line is turnover traits. That's what you get paid for on the day, Y but la it's not línea what de makes you a abajo profit. es lo que esa vaca con esas características nos da, que es crecimiento, músculo, leche y margen. Yeah, so growth, weight, modeling, muscle, those are all secondary traits in Esas son profitability. rasgos secundarios, los principales son los que comentamos al principio. So I think it's obvious you'll know as producers what is adapted and what's not adapted to the environment, to management practices, to the nutrition and Es obvio para nosotros los ganaderos qué es lo que está más adaptado a nuestros ambientes, al tipo de nutrición que les podemos ofrecer y el clima. And then functional efficiency, we discussed in the ring 2 days ago, it's balance. La eficiencia funcional que se vio y que lo comenté mucho en la jura es el balance. Balance of the physiology of the animal, Balance de la fisiología del animal, balance of the endocrine system, balance del sistema endocrinólogo, a muscle fat balance, y el balance entre el núcleo y la gordura, músculo y la gordura. So with females, it needs to be a fat muscle balance because estrogen makes fat. Tiene que ser un balance entre estrógenos y grasa en las And perdón. what we found, if you look down on the ring, there are a lot of females winning that are powerful, with a lot of muscle and bone and size. Cuando veíamos en la jura aquellas hembras muy musculosas y muy poderosas, But it's not the job of the female to be heavy muscle and big bone and pero no bone. es lo más importante en una hembra tener tanto músculo, sino When Abel was looking for a wife, he wasn't looking for the most muscular, powerful woman.
Cuando él buscaba esposa, dice, no Yo estaba buscaba Cuando yo busco esposa no busco una superpoderosa en músculos. Now with bulls you want a muscle-fat balance because testosterone makes muscle. Pero en cambio en los toros uno busca así mucho músculo porque la testosterona genera ese músculo. And then you need hormonal balance. Your females have to be feminine and ladylike, and the bulls need to have Entonces punch. necesito ese balance hormonal, las hembras tienen que ser femeninas y los machos tienen que ser And the bulls and females need to look totally different. y from tienen each que other. ser muy diferentes, la hembra tiene que ser masculina, femenina y el toro que tiene que tener esos caracteres masculinos. One second. No, algo muy importante, porque eso fue también basado en el criterio de selección de él, ese dimorfismo sexual, donde la hembra tiene que ser Bien bien femenina. femenina, justamente no con no hueso o músculo, sino más bien con toda esa característica. Y eso fue también determinante él a la hora de seleccionar. Correctly, it's highly irritable. Pero si la medís correctamente, contrariamente a lo que nos enseñaba en la universidad, es muy heredable. It has to be, it's a survival trait. Tiene que ser porque es un rasgo de supervivencia, por lo tanto tiene que ser muy heredable. And to phenotype fertility is pretty simple. It's a combination of high inherent body condition and hormonal balance. Y para heredar esa condición de fertilidad, tiene que tener una heredabilidad alta y al mismo tiempo un buen balance hormonal. If a female is easy fleshing or high inherent body condition and she's feminine, she's fertile. Si una hembra tiene una buena condición corporal y es femenina, es fértil. If a bull is masculine and full-bodied, Si un toro es masculino y bien corporal y Is fertile. potente, es fértil. now the next line, longevity, is something I think we need to pay a lot of attention to. El último rasgo, que es la longevidad, es algo que tenemos que trabajar mucho. It's very, very expensive to replace females. Es muy caro reemplazar hembras. And the way to keep females in a herd for a long time is making sure that their skeletal structure has integrity, that their feet and legs have integrity, and that their udders have integrity. La manera de mantenerlas a las hembras en el tiempo es estar seguro que su esqueleto tiene integridad, que su estructura tiene integridad y que están balanceadas. Y la que sus ubres son correctas. Yeah, and I think longevity, maybe we've forgotten a little bit about. I know in the United States they talk about Angus cows being old when they're 8 years old. An 8-year-old cow is prime time, that's not old. Nos hemos olvidado sobre la longevidad. En Estados Unidos se habla que una vaca es muy adulta cuando tiene 8 años, y eso no es correcto. And I think my message is we need to breed average cattle. Necesitamos average cattle. Yeah, that average cattle are profitable cattle. Tenemos que desarrollar vacas promedio, que son las más eficientes. Cattle with enough of everything but not too much of anything. Vacas que tengan un poco de cada cosa, pero no demasiado de alguna, equilibradas. The other point I want to make, and I think this is very important for the registered breeders, is we've got so many tools to work with now. Tenemos otro tema que hay que tener en cuenta es que tenemos tantas herramientas para trabajar. We have got EPDs for everything. Tenemos indicadores para casi todo, para evaluar. And genomics and pedigrees Tenemos genómica, tenemos pedigree, and indexes and tenemos data index, datas and phenotype. y fenotipos. This table I'm standing behind Esta mesa sobre la que estoy is an incredible invention. es un invento increíble, It makes me comfortable to speak to you que guys. me It's a hace protective muy area. cómodo para hablar con ustedes porque es una barrera protectora. It holds the microphone Me sostiene el micrófono and I can lean on it. y me puedo apoyar. Now what we've done in the cattle industry Lo que hicimos en la industria ganadera, is we focus on the screws and the saws and the drills nos that it took enfocamos to en make this. pequeños datos, en los destornilladores, en las piezas que componen esa mesa, digamos, Instead of actually focusing on the product itself. en vez de estar enfocados en el producto en general. Yeah.
I think we maybe need to take more time focusing on the product, use all the tools, but we can't spend 3 days learning about hammers and drills. La producción ganadera no es fácil, pero es muy simple. The difficult part is keeping it simple. La parte más difícil es mantenerla simple. That's a brief overview in philosophy. I think I'm on time. I think I've saved you from your next meeting. Bueno, dice que esa es la información más importante que quería dar, la sintetizo, estaba acá balanceada y enfocándonos en el producto y no tanto en los detalles. And if there are any questions, we can fire them. If there are any complaints, send them to Abel. Y que si tienen alguna pregunta pueden escribir esos números que quieren y si tienen alguna queja, que hablen con él. Y la vaca tiene signo de interrogación como diciendo... Ah, mirá, claro. Ask the question. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? Alex, En inglés. No, por escuchar. Nombró antes la jura, la fertilidad, mucho en la jura, y lo nombró ahora con énfasis de nuevo. Quiero saber cómo vio, o sea, si vio tanto problema en la fertilidad de las hembras de mango, ¿por qué nombrar tanto? He's asking you if you observed during the judgment masculinity, not very feminine, our females in the. I think the females that won were very feminine. Okay. Yeah, there were some with too much muscle. You know, I want to clarify what I said on fat. Fat is essential in the entire value chain. La gordura es esencial en toda la cadena ganadera. You need fat to make females pregnant. Necesitas gordura para preñar la hembra. You need fat for the drought of the winter. Necesitas gordura para sobrevivir la seca o el invierno. And you need fat for carcass quality. Y necesitas gordura para la calidad de la carcasa. There's 2 ways to get fat. Hay 2 maneras de generar esa grasa. One is to feed it. Una es alimentarla. And all these nutrition companies would love you to do it that way. Y estas compañías de nutrición les encantaría que uses ese sistema para The other way generar esa grasa. is to breed it. Y la otra manera es de gestarla a través de la genética. If you breed cattle to feed them, you're going to have to feed them to breed them. Si generas un tipo de ganadería que genera esa grasa a través de esa comida, vas a tener que siempre generar esa comida para generar la grasa. So my suggestion is we keep our females and our bulls easy fleshing with high inherent body condition, keep the fat in the cattle genetically. Entonces su propuesta es buscar esa genética que mantiene la grasa y que la genera muy fácilmente. And a lot of the cattle had that inherent body condition, which I really appreciate. Y mucho del ganado que se presentó en Palermo tenía esa condición que le apreció mucho. Finalizamos una nueva entrega de Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado, aquel que llega directo al productor de campo. Estuvimos viendo y compartiendo lo que fue el ciclo de charlas organizado por productores del Imangus argentino en el marco de la exposición rural
2025 desde la sala Seibo. Un ciclo de charlas que contó con 3 charlas de diferentes tipos, una más orientada a lo que es la producción a cargo del veterinario. Luego, de la mano de Agrofarma, estuvimos escuchando a Agustín, que habló sobre la inseminación y las facilidades de los productos de Agrofarma. Y por último, y cerrando el ciclo de charlas, estuvo PJ Battle, el jurado internacional que tuvo los productores de Limangus en la pista central de Palermo para evaluar lo que fue la jura de Limangus, y estuvo hablando sobre lo que es la ganadería a nivel mundial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos encontramos en una nueva entrega de Campo Hoy, el programa agropecuario de la Cuenca del Salado. Hasta la próxima.